Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos. Nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala. Ha saltado un nuevo escándalo. Bueno, un escandalazo, claro. Aquí lo tenemos, muy sencillo. Una societa. Bueno, la cara lo dice todo, si es que además son todos, todas y todes iguales. Son todos iguales. No lo pueden ocultar. Si la cara, el rostro es el espejo del alma, la de los sociatas siempre ha sido así. Como aquellos del siglo pasado, ya saben a quiénes me refiero. El otro personaje que ha venido a la palestra ha sido el teniente coronel Antonio Balas Dávila, jefe de la UCO. La individua Leyre Díez, que ha reconocido que las cintas que todos hemos escuchado ya son ciertas. Las cintas son repugnantes. Es un tráfico, es un trato, es un apaño entre chorizos, entre, pues yo creo que son vagos y maleantes. Pero es que la filosofía que tienen de la vida, la cosmovisión, como se dice ahora, es esa, no es otra. Todo por la pasta por el poder y el poder por la pasta. A eso se dedican. Y es que no saben hacer otra cosa, porque si esta tal Lady Díaz tuviera que trabajar, pues no sé, tal vez de señora de la limpieza, pero no más. Pero para mí el asunto es mucho más grave en otro sentido que no he visto que nadie haya ni siquiera tocado. Por supuesto, es un caso de todo, manipulación de todo, intento de todo, cargarse la UCO, no sé, bien, todo lo que quieran. Todo lo que quieran, con otro chorizo que está en Dubái allí, prácticamente escapado de la justicia, como otros muchos, en fin. Pero para mí, el problema que se ha destapado aquí es mucho más grave, que no es de ahora, lo hemos apuntado ya, yo lo apunté ya cuando el caso de los Cobos, que no es santo de mi devoción, ya se fue a la reserva, ya se retiró. El problema es que cuando se destapan estas cintas, todo el mundo se escandaliza, por supuesto, pero nadie dice que esto ocurre en gran medida porque la Guardia Civil, como institución, está rota, por no decir otras palabras. Si en el momento que han salido estas cintas, los jefes de la Guardia Civil, los generales de la Guardia Civil, en defensa de la UCO como institución, comunidad, y en particular del teniente coronel Balas Dávila, se hubieran presentado en el despacho de Grande Marlaska y le hubieran cantado las 40, esta tal Ley de 10 ahora mismo estaría pues donde debería estar, como señora de la limpieza, de algunas oficinas, tal vez por ahí. Con todos mis respetos a los empleados de limpieza que hacen su labor, por supuesto. Pero es que esta debería estar ahí. Si la Guardia Civil como institución mantuviera su honor, su dignidad, su unidad, la conciencia de qué son o qué deberían ser, o qué han sido durante mucho tiempo y ahora han dejado de ser, los generales de la Guardia Civil no solamente se habrían presentado en el despacho de Grande Marlaska a cantarle las 40 y a decirle que o esta Ley de 10 pide de entrada disculpas y sale pitando al sitio más lejano de España como señora de la limpieza, o se queda sin la Guardia Civil en 24 horas porque toda la Guardia Civil iba a sufrir una epidemia de constipados. Si esos generales de la Guardia Civil, saliendo del despacho de Marlaska, se hubieran ido a la UCO a presentar su solidaridad, su unión, su respaldo a la labor de la UCO y de su jefe, el teniente coronel Balas Dávila, y lo hubieran hecho públicamente, acompañados de la prensa,
esta ley de 10 estaría donde tendría que estar, ya saben. Y no habría otra ley de 10 que se atreviera a hacer nada de eso. Si además le hubieran exigido rápidamente traer al de Dubái para acá, no me refiero a Juan Carlos I, sino al chorizo este del empresario que anda allí escapado, por todos los medios, no habría otra ley de 10 ni otro caso como este que hemos visto tan vergonzoso, que no ocurre además nada más que en un país tercermundista o cuartomundista, que es en lo que se ha convertido España. Ocurrió lo mismo con De los Cobos. De los Cobos se ha ido por la puerta de atrás, no por Marlaska, sino por sus compañeros que le daban palmaditas. Hay que ver lo que están haciendo contigo. Porque todos callaron, todos lo permitieron que le cesara ilegal e ilegítimamente Marlaska por haber cumplido su deber. Y no se presentaron en el despacho los generales, en el despacho de Marlaska, a cantarle las 40 y a decirle que o reponía rápidamente a De los Cobos o se quedaba sin la Guardia Civil en 24 horas, porque no iba a encontrar ni siquiera un guardia que poner a su frente. ¿Para qué decir de un civil, como se viene haciendo desde hace tanto tiempo, y vaya civiles además? También el Partido Popular, También el Partido Popular. Ese es el problema. Lo que yo destaco de este asunto de ley de 10, independientemente que también de lo sucedido, es lo profundamente destruida que está la Guardia Civil, y no solo por los terribles casos de corrupción patente. Hay varios mandos en la cárcel y debería haber otros, porque un mando no se corrompe si no le ayudan sus subordinados, que deben saber lo que está haciendo. Lo importante de este caso es que ni un solo jefe de la Guardia Civil, ya para qué decir los generales, ya sabemos cómo llegan, los coroneles, ni otros tentes coroneles, todos en procesión, con la prensa detrás, tendrían que estar ahora pasando minuto a minuto durante 3 días por el despacho del teniente coronel Balas Dávila. Si no lo han hecho, si no lo están haciendo y no lo van a hacer, demuestra precisamente hasta dónde ha caído la Guardia Civil. Y ese es el gran problema, mucho más importante que el de la tal ley de 10, esta y sus estupideces, u otras muchas. La Guardia Civil, como las Fuerzas Armadas, han convertido la disciplina, la obediencia en sumisión. Y de esa forma han convertido a los ministros de turno, a los secretarios de Estado, en dictadores, en tiranos, que pueden saltarse la ley sin que sus subordinados, sin que sus generales de la Guardia Civil o generales de las Fuerzas Armadas, los mandos superiores, que son los que están ahí para algo, lo impidan. Se saltan la ley y obedecen. Y las órdenes ilegales, ilegítimas, y si queremos también inconstitucionales, no se obedecen y se le dice directamente en el despacho, para evitar tener que decírselo en público. Y se le dice que si no echa marcha atrás, se queda sin la Guardia Civil en 24 horas o se queda sin las Fuerzas Armadas en 24 horas, porque van a sufrir todos una tremenda pandemia de constipados. Ahí está lo grave de este asunto y de otros que hemos visto. Ahí está el problema de esa neutralidad mal entendida por convertirla en inhibición. Ahí está donde se nota la desunión, la destrucción de la Guardia Civil, así como de las Fuerzas Armadas, donde cada uno campa por sus respetos, quiere decirse por sus intereses personales, y está deseando que algún compañero caiga para ponerse en su sitio. Por eso nadie se mueve, porque sabe que en definitiva se va a ver solo y va a perder.
ante un caso tan escandaloso como este del IRE-10, que es un caso tercermundista, el problema no está tanto en esta individua y en el PSOE, que son lo que son, lo han sido siempre desde su fundación. No pueden actuar de otra manera, lo llevan en los genes. El problema está en la propia Guardia Civil, que ante este caso, como ante otros, no actúa, sus mandos superiores, los primeros, como tendrían que actuar. Por eso los políticos de turno se hacen pipí en ellos, hacen con ellos lo que quieren, porque ellos se dejan. Algunos por ideología, tenemos el caso de un subteniente, que ya les contaremos alguna vez, otros por intereses personales, ascensos, prebendas, otros por cobardía, otros por simple desidia. La Guardia Civil, si no ha reaccionado ya como tiene que reaccionar, poniéndole a Marlaska las peras en dulce, es que está enferma, está muy enferma, porque ante este caso ya tendrían que haberlo hecho. No lo hacen, no lo van a hacer, no les quepa la menor duda. Por eso habrá más casos como este y peores. El problema no es ley de 10, que también, pero no, es el PSOE de siempre, no es el sanchismo. Todos los socialistas, todos los sociatas son iguales desde su fundación. El problema es lo que ocurre, lo mal que está la Guardia Civil, antes benemérita, ahora malamérita, como las Fuerzas Armadas, ocurre lo mismo. Estos casos se terminan desde dentro, en el despacho del ministro o del director general, empezando por no aceptar directores generales que no lo merecen y que están para lo que están. Este caso demuestra una vez más que el problema está en la propia estructura funcionarial, en este caso en particular de la Guardia Civil. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.